Ya lo va. Ay. Damos la palabra al profesor de posgrados de la Universidad de Externados de Colombia, doctor Pedro Alfonso Hernández Martínez, quien nos hablará sobre cómo garantizar un adecuado proceso disciplinario en contra de servidores públicos. El doctor Hernández es abogado de la Universidad Nacional de Colombia y administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Cuenta con una especialización en Administración Municipal del Instituto Brasileño de Administración Municipal, una especialización en entidades territoriales del Instituto Internacional de Administración Pública, una especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana y tiene estudios en la Universidad de París. También es candidato a doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido, doctor Hernández. Gracias. Bien, buenos días. En primer lugar, un agradecimiento a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por esta invitación. Para mí en particular es motivo hoy de satisfacción adicional el hecho de estar aquí en el auditorio de esta que en su oportunidad fue mi alma mater. El tema, o la pregunta más bien que está señalada para responder es la que aparece aquí. ¿Cómo garantizar un adecuado proceso disciplinario contra servidores públicos? Esa pregunta me permite, en la estructuración para el tiempo que se ha dado, hablar básicamente de estos dos grandes temas. Uno, en primer lugar, de unos puntos de partida a los cuales voy a hacer referencia enseguida, y luego a sugerir algunas propuestas para lo que se considera podría ser el adecuado desarrollo del proceso disciplinario en las entidades públicas. Hace 4 meses me tocó vivir tal vez la experiencia más dura, tal vez más ingrata, una infamia cometida en una oficina de control interno disciplinario de una entidad del orden nacional. Un profesional universitario encargado de sustanciar para la firma del jefe o del director regional, sustanció una comunicación para la firma de su jefe dirigida a otra regional de la misma entidad para que atendiera unos asuntos de interés para un niño de 4 o 6 años. La solicitud pues no la hizo el niño, la hizo la mamá, y la mamá resultó ser cuñada del profesional universitario que sustanció la comunicación para que se conociera en la otra regional, no en esa regional. Su labor fue solamente sustanciar. Artículo 40, Código Disciplinario Único, conflictos de interés, tener interés en una actuación, en una gestión, cuando se trata directo o indirecto, en el cual participen familiares hasta el 2º grado de consanguinidad, 4º afinidad, 1º civil, se inicia y se desarrolla la actuación disciplinaria, se le dice a la autoridad disciplinaria, control interno, toda la actuación fue para el hijo, para el niño, para su protección, es 3er grado de afinidad, el proceso se desarrolla por ser 2º afinidad porque sustancia es para la señora y no para el niño, y el día del fallo, el jefe de la oficina de control disciplinario le dice, lo llama por aparte y le dice, venga aquí, deje el celular con la secretaria, entra a mi despacho,
palabras más, palabras menos, le dijo: tengo 2 proyectos, usted tiene la posibilidad de escoger. Uno, está claro que usted incurrió en ese conflicto de interés, artículo 40, falta gravísima, destitución, aquí lo tengo. O 2, se la cambio por una suspensión de 3, 4 meses con una condición, que no apela. Y si no apela, es eso, ese es el compromiso. Si usted no cumple con el compromiso, es decir, si acoge la suspensión provisional y apela, le queda la siguiente investigación disciplinaria, que solo se la voy a resolver por un tema de un aparente abandono del cargo que también da para destitución. Solo se la voy a resolver cuando pasen los 4 meses y pueda garantizar que ha caducado la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Listo? Ese fue el compromiso que él asume, no graba, salió, dijo: estas son las condiciones. En este momento yo no estoy vinculado con la entidad, estoy trabajando con otra entidad con un cargo muy superior, un cargo del nivel directivo. Ya me dijeron que si me sancionan en primera instancia implica el retiro del servicio donde estoy hoy, implica una afectación total de mi proyecto de vida, estoy a 2 años de la pensión, es una afectación inmensa, así que le dije que acepto, acojo la suspensión provisional sin apelación. Le dije: en esas circunstancias, pues yo como abogado pues tengo que decirle, uno, que esto no se puede. O sea, creo que lo que corresponderá hacer, tomar las medidas del caso. Y me hecho por petición expresa, me vi en la obligatoria necesidad de hacerle caso al cliente y evitar cualquier tipo de acción posterior a esa. Es un caso donde claramente, desde el punto de vista de la defensa, no había ninguna falta disciplinaria. Fue una actuación, por un lado, para sustanciar, donde él no resuelve, y además para remitir una solicitud a otra regional donde vivía la mamá con el menor hijo. O sea, jurídicamente no había nada. Desde esa perspectiva, esta pregunta que se hace hoy aquí es: ¿cómo garantizar un adecuado proceso disciplinario contra servidores públicos si en desarrollo de esos procesos disciplinarios la autoridad disciplinaria de esa entidad lo que dio fe fue de un excelente conocimiento del contenido de las normas y del contenido de los principios, las reglas, los fundamentos, toda la estructura disciplinaria? Dio gala en el desarrollo de la actuación disciplinaria de un excelente conocimiento de la estructura disciplinaria. Eso muestra que en ocasiones el adecuado desarrollo del proceso disciplinario tal vez no termina con lo que podría ser evidente: la formación, el conocimiento, la dificultad de aproximarse a las estructuras normativas, a las estructuras dogmáticas, sino que a veces trasciende, y en esto voy a coincidir en la presentación con lo que hizo el doctor Jorge Iván, en plantear que las normas en muchas ocasiones resultan absolutamente insuficientes para tomar decisiones en la administración pública, y para mí, uno de los peores casos en los cuales uno pueda enfrentarse en la vida es ese. No es un tema de normas, es un tema diferente al cual quiero hacer ahora referencia. En esa óptica, entonces, la ponencia, el título tiene 3 componentes, el título de la ponencia. Uno, ¿cómo garantizar? Quiere decir que no se está garantizando en algunos eventos. El adecuado desarrollo de procesos disciplinarios y de servidores públicos. Voy a hacer la presentación de esos 3 temas a la inversa. Primero, procesos disciplinarios contra servidores públicos. Eso plantea que hay un derecho disciplinario que es contra no servidores públicos. La doctrina, la estructura dogmática lo llama el derecho disciplinario delegado, que lo extiende no solo a servidores públicos y particulares que cumplen funciones públicas, sino hay un derecho disciplinario delegado para, entre otras, la empresa privada, clubes sociales, clubes deportivos, los internos en centros de reclusión, colegios y universidades, entre otros. Como el derecho disciplinario es propuesto desde la estructura dogmática como uno solo, pues es necesario establecer una serie de correspondencias entre las diferentes expresiones del derecho disciplinario. Y ahí aparecen
entonces parte de las incoherencias que comienzan a verse en la comprensión y en la aplicación del derecho disciplinario. Me refiero a lo siguiente, por ejemplo, las relaciones especiales de sujeción, categoría dogmática superior del derecho disciplinario. ¿Cuál es el fundamento dogmático para poder restringir derechos y garantías de los servidores públicos en desarrollo de una actuación disciplinaria? El fundamento está, de acuerdo con la estructura dogmática, en la restricción de derechos y garantías de los internos en centros carcelarios, donde se encuentra legítimo que a un interno vinculado en una actuación disciplinaria no tenga plenos derechos y plenas garantías. O sea, hay una relación especial de sujeción. Si en el menor sonrojo los textos de derecho disciplinario extienden los fundamentos de la Corte Constitucional que encuentran legítima esa restricción de derechos y garantías de internos en centros carcelarios, en materia disciplinaria, para llevarla a la generalización de los servidores públicos. El día en que la estructura dogmática identifica una actuación disciplinaria de un interno en un centro carcelario con una actuación disciplinaria de un servidor público, ahí hay algo que riñe de manera directa contra las condiciones de un Estado social y democrático de derecho. Yo no puedo identificar, como lo hace la estructura dogmática, a un interno en un centro carcelario con un servidor público, porque hay algo fundamental en la diferencia de por medio, la libertad de pertenencia en uno u otro escenario. Con esto lo que quiero plantear es solamente un ejemplo, una expresión de cómo la dispersión tan grande que maneja la estructura dogmática del derecho disciplinario genera una serie de inconsistencias, y voy a hacer referencia a algunas de ellas en el espacio que tengo, porque parte de esas inconsistencias me parece son las que impiden el desarrollo de un adecuado proceso disciplinario al interior de las entidades públicas. Teoría, norma, realidad en el derecho disciplinario no siempre coinciden. En teoría, el desarrollo del proceso disciplinario, o sea, la práctica del derecho disciplinario, debería darse dentro de los marcos que establece la teoría y la norma disciplinaria. Esa es la teoría, eso es lo previsto, eso es lo que se esperaría. ¿Sí? O sea, ¿qué se esperaría? Que la actuación disciplinaria se dé dentro de los parámetros establecidos por las normas y por la teoría disciplinaria. Pero ¿cuál es la realidad? Es lo que plantea la pregunta. ¿Cuál es la realidad? Que no siempre, que hay eventos en los cuales el desarrollo del proceso disciplinario coincide o está dentro de la teoría y de la norma disciplinaria, pero que también hay eventos en los cuales el desarrollo de los procesos disciplinarios quedan por fuera de lo que dice la teoría y de lo que dice la norma disciplinaria. La pregunta, de la cual quiero hacer el desarrollo, la pregunta no está dentro de los procesos que están dentro de la teoría y la norma. La pregunta se refiere justamente a los desarrollos de procesos disciplinarios que no coinciden con la teoría y con la norma disciplinaria. De ahí la pregunta de qué hacer o cómo se evalúa el adecuado desarrollo de procesos disciplinarios. ¿Por qué? Porque el desarrollo muestra que no es adecuado cómo se está llevando a cabo. Entonces, no tengo datos de cuántas actuaciones disciplinarias coinciden con lo que la teoría y la norma señalan. Tampoco tengo datos de cuántos son los eventos en los cuales las actuaciones del desarrollo disciplinario se dan por fuera de lo que la teoría y la norma disciplinaria se da, pero lo que sí puedo dar fe, tanto de la revisión de fallos disciplinarios como de casos prácticos disciplinarios, es que sí, en efecto, en las oficinas de control disciplinario interno o externo, sí hay eventos en los cuales no hay coincidencia entre la teoría y la norma en materia disciplinaria con el desarrollo de los procesos disciplinarios. Sin tener una estadística en uno u otro sentido, voy a hacer referencia solamente a ese segundo componente. Puede sonar una conferencia un tanto dura, pero solamente ubíquese en el porcentaje que corresponda, en los que están por fuera.
Desde ese punto de vista, entonces, primer tema es puntos de partida. Y en los puntos de partida he considerado que en esos tres aspectos se podrían hacer algunos comentarios. Primero, la estructura normativa del derecho disciplinario. La estructura presenta bondades, pero también tiene limitaciones. Segundo, la estructura dogmática del derecho disciplinario. Hay que reconocerle, por supuesto, los avances, las fortalezas, pero a su vez, la estructura dogmática del derecho disciplinario también presenta fisuras, tiene ausencias, carencias, tiene limitaciones. Y por último, el desarrollo del proceso disciplinario, donde se podría evaluar uno en lo que corresponde al desarrollo de los procesos y otro en la calidad de la actuación disciplinaria. Con esos tres componentes quiero al final hacer algunos comentarios frente a lo que podría eventualmente mirarse, sugerirse para hacer que, de acuerdo con el gráfico anterior, ese segundo gráfico, el ideal sería que coincidiera con el primero, es decir, que todos los desarrollos del proceso disciplinario se den dentro de lo que se establece la teoría y la norma para su puesta en práctica. Primer tema entonces, la estructura normativa de carácter disciplinario. Hay bondades y hay limitaciones. En nuestro medio, y si uno lo mira en el contexto internacional, en nuestro medio las normas disciplinarias tienen un buen desarrollo en lo que corresponde a principios, derechos, garantías, el procedimiento disciplinario, o sea, el código o los códigos más bien disciplinarios, en el caso colombiano, son un muy buen desarrollo frente a los desarrollos que se encuentran en otros ordenamientos jurídicos. No es sino mirar el contexto latinoamericano, el mismo caso español, el caso francés, en donde uno encuentra, mira o revisa las normas disciplinarias y ninguna tiene el desarrollo que tienen los códigos actuales. Tanto es que, para el caso nuestro, el desarrollo del derecho disciplinario colombiano constituye un referente en el contexto internacional, tanto desde el punto de vista de los desarrollos normativos como desde el punto de vista de la estructura dogmática que hay en la materia, en el tema. Pero siendo buenas las normas, siendo un muy buen desarrollo de las normas tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, una que marca mucho la diferencia de ambigüedad en el desarrollo normativo es en lo que corresponde a la pluralidad o a la diversidad tan amplia de las acepciones de falta disciplinaria. Estaba mirando, por ejemplo, el modelo francés. El modelo francés no define qué es una falta disciplinaria, sino que lo deja a la construcción de la autoridad disciplinaria misma o a la autoridad judicial en su momento. La norma no define qué es una falta disciplinaria. En el Código Disciplinario en Colombia hay 9 acepciones, tal vez 10, 9 acepciones distintas de lo que quiere decir falta disciplinaria, en el mismo Código Disciplinario único. Eso no se cambia en el Código General Disciplinario. El Código, si bien reduce algunas de esas acepciones, de todas maneras manejará 6 o 7 acepciones distintas de la noción falta disciplinaria. Cuando no tenemos una acepción, por supuesto que eso va a generar una serie de limitaciones, que corresponde al segundo aspecto, la incoherencia legislativa en la calificación de las faltas disciplinarias. Me refiero en concreto a las faltas gravísimas por un lado y a las faltas graves y a las faltas leves por el otro. Ahí hay una incoherencia, por no decir una falta de lógica del legislador en la calificación de las faltas disciplinarias. ¿Por qué? Por un lado, en lo que corresponde a las faltas gravísimas, hay una calificación previa, ex ante, por el legislador. No necesitamos una conducta concreta para saber que ahí hay una falta disciplinaria, se materializa el principio de la legalidad de la falta. Pero en lo que corresponde a las faltas graves y a las faltas leves, artículo 43, resulta necesario aplicar esos 8 criterios que están ahí en el artículo 43 para poder determinar si esa conducta constituye una falta grave o una falta leve. Es decir, que la calificación de la falta solo la hace la autoridad administrativa disciplinaria, por un lado, y ex post. Solo en la medida en que hay una conducta concreta se puede determinar si es una falta grave o una falta leve.
Esa incoherencia o esa falta de lógica del legislador genera una cantidad grande de dificultades en la puesta en práctica en el derecho disciplinario. Por esa razón, conductas que no ameritarían tal consecuencia están llevando a la destitución de servidores públicos por el solo hecho de encajar en alguno de los numerales que contiene el artículo 48 en lo que corresponde a las faltas gravísimas. Por ejemplo, cualquier ausencia en un tema de una contratación estatal, eso automáticamente puede significar el incumplimiento de uno de los principios de la contratación estatal, falta gravísima, numeral 31 del artículo 48, y cuando se hace con falta gravísima, con culpa gravísima, perdón, o generalmente, dada la ausencia de ilicitud sustancial, eso se llama destitución de la autoridad del ordenador de gasto. De otro lado, hay conductas que no están en el artículo 48, pero son de mayor trascendencia que las que pueden estar en ocasiones, se pueden inferir del artículo 48, pero dada la estructura del Código Disciplinario en materia de faltas disciplinarias, resulta inviable la imposición de una sanción disciplinaria frente a las conductas. En concreto, en materia de educación, por ejemplo, en el país, en esta sociedad caótica en la cual vivimos, quienes deberían dar ejemplo en ocasiones no lo hacen. ¿Cuántos profesores frente a los niños de primaria en los colegios tienen comportamientos inadecuados, indecorosos, temas de ultraje, de abuso, de acosos, etcétera? Pues resulta que un docente que es un caso de la vida real, se presenta al concurso, es nombrado en periodo de prueba, toda la vida trabajó en el sector privado, trabajó 15 días, a los 15 días dijo, no me gusta, radica la renuncia y no volvió, como se hace en la empresa privada. Se inicia la actuación, termina con la destitución del cargo y 11 años de inhabilidad general para el desempeño de cargo y de funciones públicas. Pero los profesores que abusan, incluso que cometen tropelías contra los niños, como esa conducta no hace parte de las faltas gravísimas, las máximas sanciones que se le impone a esos profesores corresponden a suspensiones de 6, 8, 10 meses. Eso está fomentado en principio por las limitaciones que tiene el Código Disciplinario Único en esa incoherencia legislativa en la calificación de las faltas disciplinarias. Propuesta de solución, lo presentábamos en alguna ocasión, el artículo 48 no debería corresponder a esa denominación de falta gravísima, sino darle más bien la calificación de prohibición o deber especial. El incurrir en esa prohibición al deber especial debería dar pie en principio a una falta disciplinaria, pero con la posibilidad de, al evaluar el caso concreto, poderlo llevar a que fuese una falta leve o una falta grave, cosa que hoy prácticamente es imposible, a menos que se trate de una culpa grave como una manera de atenuar, de degradar esa falta gravísima. Me parece que la forma como el Código Disciplinario establece la calificación de las faltas ex ante por el legislador y en la misma clasificación de faltas ex post por la autoridad administrativa disciplinaria está generando una gran cantidad de injusticias, y eso es lo que hace que en la práctica del derecho disciplinario tengamos dos grandes escenarios que los promueve en parte la dogmática, que lo voy a comentar más adelante. Dos grandes escenarios. Puedo adelantar que la estructura dogmática del derecho disciplinario tiene una particularidad, y es que fue estructurada desde la óptica del derecho penal, pero para ser extendida al derecho disciplinario. Eso ha tenido algunas ventajas, pero también tiene restricciones. Parte de esas ventajas es que se ha ganado en cuanto a la estructura de la responsabilidad disciplinaria. De ahí creo que es uno de los aspectos que se pueden resaltar desde ese aspecto, pero tiene a su vez ciertas restricciones. En materia de, bueno, podemos mirar desde esta perspectiva aquí el punto. En materia de estructura dogmática, el desarrollo dogmático del derecho disciplinario, entonces repito, estructurado desde el derecho penal, la manera como hoy se ha dado, o como está dado más bien la estructura del derecho disciplinario es
con un criterio de referencia o de contrastación permanente entre el derecho penal y el derecho disciplinario. ¿Qué es el derecho disciplinario dentro de la estructura qué es el derecho disciplinario en la estructura dogmática del derecho? ¿Qué es el derecho disciplinario? El derecho disciplinario es aquello que en lo que es igual al derecho penal, hay un componente, y en lo que es diferente del derecho penal, pero dada la actual estructura dogmática del derecho disciplinario, no es posible hablar del derecho disciplinario sin estar comparando permanentemente con el derecho penal. Por eso, todo texto, toda conferencia, toda charla sobre derecho disciplinario permanentemente tendrá que estar comparando, así es en disciplinario porque en penal es tal cosa, así es en disciplinario, tal. Y todo es traído desde la estructura en muy buena medida de la dogmática del derecho penal en varios aspectos. Eso tiene, repito, unas ventajas, unas bondades, y es que se ha ganado mucho desde el punto de vista de la estructura de la responsabilidad disciplinaria al acoger la estructura del delito, de los esquemas del delito, pero a su vez tiene la gran restricción que justamente es, no hay derecho disciplinario sin que se haya una óptica o una lógica desde el derecho penal. Para ser un especialista en derecho disciplinario, necesariamente desde la lógica de la estructura dogmática hay que ser un gran conocedor del derecho penal. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? ¿Acaso la estructura y la lógica del derecho disciplinario no debe responder a su propia identidad? Debe llegarse el día en el cual, para hablar de derecho disciplinario, solo haya que hablar de derecho disciplinario, sin necesidad de estar comparando con otras expresiones de la potestad sancionadora del Estado. Lo comentaba el doctor Jorge Iván hace un rato, si algo le falta al derecho disciplinario en la actual estructura dogmática, es justamente el tema que hoy nos congrega, la óptica del derecho administrativo laboral. Esa es la gran falencia que tiene la estructura dogmática del derecho disciplinario. Desde esa perspectiva, tendríamos un derecho disciplinario diferente, con una identidad mayor, sin ninguna necesidad de estarlo comparando con esas otras expresiones del derecho sancionatorio, de la potestad sancionatoria del Estado. Hay una serie de aspectos o de materias en las cuales se evidencian las inconsistencias que genera la dependencia del derecho disciplinario en la práctica disciplinaria de la estructura dogmática. Por ejemplo, si se preguntara a expertos en derecho disciplinario qué es deber funcional, no hay una respuesta. Hay respuestas de lo que es deber funcional. ¿Por qué? Porque no hay una noción uniforme, coherente desde ese punto de vista. Se plantea en el derecho disciplinario, por ejemplo, en la dogmática del derecho disciplinario, que el derecho disciplinario es solamente un tema de infracción de deberes, que no interesan consecuencias, que no interesan afectaciones, que no interesan implicaciones. Esa es una de las grandes, si quiere, aporte que trae el Código Disciplinario frente a lo que era el desarrollo del derecho disciplinario anterior. Antes del Código Disciplinario Único, la ilicitud sustancial surge con la Ley 734, el modelo disciplinario era un tema de una infracción intencional, si se quiere, con intencionalidad. Esa era la falta disciplinaria. Lo que se gana con el Código Disciplinario Único es el tema de la ilicitud sustancial, pero la ilicitud sustancial ha estado desaparecida en la comprensión y en la puesta en práctica del derecho disciplinario. Lo usual en las determinaciones disciplinarias es la fase número 1, la identificación de la ilicitud sustancial con la, comillas, tipicidad. De ahí la figura de las conductas típicamente antijurídicas, determina que la conducta es típica, que automáticamente es antijurídica bajo un presupuesto que propone la estructura dogmática del derecho disciplinario. El derecho disciplinario solamente es un tema de infracción de normas subjetivas de determinación. En el derecho disciplinario no estamos frente a normas objetivas de valoración. Eso no es lo que plantea el Código. El artículo 5º claramente hace referencia a la afectación del deber funcional, pero se ha generalizado en el país que infracción es igual a afectación y de esa manera se ha desaparecido por completo la figura de la ilicitud sustancial en la puesta en práctica y en la comprensión del derecho disciplinario. El Código General Disciplinario no soluciona el tema, conserva
mantiene la ilicitud entendida como el desconocimiento de un principio. Toda infracción implica desconocer un principio. Luego, a pesar del Código General Disciplinario y la reforma que trae, mantenemos la figura de las conductas típicamente antijurídicas, es decir, hemos estado frente a un proceso de reducción de 3 categorías: tipicidad, ilicitud, culpabilidad, que han estado siempre reducidas en 2, conductas típicamente antijurídicas y con culpabilidad. Esa me parece que es un asunto en el cual resulta indispensable hacer unos mayores desarrollos. ¿Por qué? Esto que estoy comentando hace parte de las respuestas que desde la jurisdicción contencioso administrativo están tomando determinaciones frente a los fallos disciplinarios, y parte de eso justamente es el de la ausencia de la demostración de la afectación del deber funcional como elemento de la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos. Y ese es un tema absolutamente ausente en el desarrollo de los procesos disciplinarios en las diferentes autoridades disciplinarias, internas o externas dentro de las entidades. El proceso disciplinario presenta una serie de deficiencias, tanto en el desarrollo del proceso como en la calidad de la decisión disciplinaria. Son preguntas solamente desde afuera. Hay una especie de postulado, y es señalar que lo mediático en disciplinario no resulta muy coherente con la calidad de los fallos disciplinarios. Entre más mediático sea una actuación disciplinaria, pareciera que hay un menor rigor, una mayor presa, una mayor rapidez que se requiere para resolver, una necesidad de tomar determinaciones, y no siempre se es muy riguroso en cuanto corresponde a fallos disciplinarios donde están mediados por un alto uso de los medios sobre ese aspecto. Que eso plantea además otra de las críticas que usualmente se hace a las autoridades disciplinarias, y esa crítica es que no están llamadas las autoridades disciplinarias a seguir informando, notificando, comunicando decisiones disciplinarias a través de los medios. ¿Cuántos servidores públicos se enteran del inicio de una actuación disciplinaria, de una determinación, de una suspensión provisional a través de los medios, dado que la correspondiente autoridad disciplinaria sale a informar primero a través de los medios antes que notificarle o comunicarle al interesado sobre ese tipo de determinaciones? Cualquier cantidad de esos aspectos. Acaba de suceder 2 o 3 eventos concretos este año, en los cuales de una manera muy directa los servidores públicos se enteran a partir de las declaraciones que hacen las autoridades disciplinarias a través de los medios de comunicación, no a través de los mecanismos oficialmente dados para este tema. ¿De qué sirve la norma? ¿De qué sirve tal vez el artículo 62 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la Ley 270, donde prohíbe que en materia penal y disciplinaria las autoridades disciplinarias se pronuncien antes de que haya una decisión en firme? ¿De qué sirve? Las normas no resultan suficientes en ocasiones para poder conducir la actuación disciplinaria o el desarrollo de los procesos de carácter disciplinario. Algunas limitaciones de casos prácticos, si se quiere, que podrían mostrar cómo hay en la práctica procesos que quedan por fuera de la teoría y de la norma. El gerente de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para decir, hay ocasiones en las cuales son razones extrajurídicas las que permiten el proceso de toma de decisiones. Una licitación pública, 50.000 millones, construcción de una represa, 257 ítems, 12 oferentes. ¿Por qué se destituye al gerente y se le impone una inhabilidad general de 12 años para el desempeño de cargo y de funciones públicas? Porque en la oferta ganadora, en 3 de los 257 ítems, la Procuraduría encontró un detrimento de 350 millones de pesos. O sea, 350 millones en una licitación de 50.000 millones de pesos. Preguntas. Corresponde acá, el único investigado y sancionado fue el gerente. Pregunta.
¿Acaso corresponde a un gerente del tamaño de una empresa como esas andar mirando con las dos ofertas en el brazo, preguntando tienda por tienda cuál es el valor de cada uno de los insumos que aparecen en los 257 ítems de la propuesta? ¿Acaso una licitación pública se adjudica por ítems? ¿Eso acaso le corresponde al gerente de esa verificación? Pues ahí está ese gerente bajo ese presupuesto cumpliendo con la inhabilidad general porque incurrió en ese aparente detrimento o sobrecosto más bien de 350 millones en 50.000 millones. La pregunta es, ¿serán razones jurídicas las que llevan a ese proceso de toma de decisiones? Falsa motivación, insuficiencia en ocasiones. Secretario de Educación en Bogotá es destituido porque 5 niveles más abajo una señora falsifica un documento y con ese documento se toma la decisión. ¿Quién es destituido? El secretario de Educación, porque 5 niveles es el que suscribe, bajo el presupuesto que quien suscribe es quien decide. Ahí hay una gran confusión, ahí hay un gran error. Se confunde en el derecho administrativo la decisión de la entidad, la decisión del Estado, con la decisión de cada uno de los que participan en los diferentes procesos administrativos en las entidades. Pero por esa razón, como él firma, fue el que toma la decisión, se confunde decisión del Estado con decisión de cada uno de los participantes y ahí está cumpliendo la inhabilidad por el delito que cometieron 5 niveles jerárquicos más abajo. ¿Disculpa? A mí tengo por ahí una propuesta que llamamos la teoría del epicentro, donde justamente lo que sugiere es que, en resumen diría, quien suscribe no siempre es el que decide, que es necesario mirar en dónde en el proceso administrativo se presenta la falla, en donde está la falla se fija el epicentro y a partir de ahí se toman decisiones. Pero lo cual plantea que sí, desde esta lectura, que no es por proyectar, sino es quién es a cargo de quién estuvo la falla en el respectivo proceso, en el correspondiente proceso. Pero bueno, ese será otro tema que espero que algún día tengamos la ocasión de pronto de presentar un poco más en detalle. Aquí la pregunta es suficiente motivación decir en ese caso concreto que porque usted suscribe o toma la decisión con base en esa falsedad de documento por allá en otras instancias, es suficiente decir porque usted toma la decisión, porque usted suscribió la decisión? Congruencia del fallo en un Estado social de derecho. Acaba de emitirse un fallo hace no más de 2 meses en la sala disciplinaria. Un técnico tomó posesión en la Procuraduría General de la Nación, con fundamento en un certificado expedido por la propia Procuraduría General de la Nación que le decía que no estaba inhabilitado para el desempeño de cargo y de funciones públicas ni para desempeñar empleo en la Procuraduría General de la Nación. Resulta que él había sido condenado hacía más de 15 años y hay una norma que dice que si alguien ha sido condenado no puede ser funcionario de la Procuraduría. Se adelanta la investigación, él dice, mire, aquí está, yo cumplí hace muchos años con la pena, aquí está la certificación de la propia Procuraduría que me dice que no estoy inhabilitado para desempeñar cargos en la Procuraduría. No se imaginan ustedes la calidad de documento que corresponde a ese fallo en la parte del considerando. O sea, es un documento que el cogerlo solo amerita publicación, sobre todo en todo el tema del desarrollo del error en materia disciplinaria. Es uno de los mejores documentos que haya visto en materia del error. Pero al final, sin ninguna coherencia, le dice, pero igual usted aceptó el cargo estando inhabilitado porque para trabajar en la Procuraduría debía conocer la norma que dice que no debió haber sido condenado en ninguna época y por lo tanto asuma las consecuencias y fue sancionado con su propia certificación. Es un fallo en el cual no existe ninguna coherencia o consistencia entre esa excelente fundamentación y el resultado o la decisión que se toma finalmente. ¿Cuántas veces hay una gran preocupación por el desarrollo de los fundamentos, pero cuando se va a tomar la decisión
no hay ninguna correspondencia entre esa fundamentación. No es un caso aislado, es un caso más o menos frecuente en el desarrollo de los procesos disciplinarios que dice, bueno, ¿cómo se toma la decisión si toda la fundamentación estaba en otro sentido? Ya comenté a veces excesos, el tema de proporcionalidad en materia disciplinaria, destituciones por abandono del cargo cuando hay ocasiones para decir, no siempre hay un tema de dolo de por medio, bueno, pero ya comenté ese caso. Debido proceso, el tema de imputación, la coherencia en esa imputación. Un gerente contrata a una señora en materia de nutrición y dietética, funcionaria de bienestar familiar, contrato de prestación de servicios, se presenta la queja porque no podía contratar a un servidor público. Ella dice, mira, hace parte de las excepciones del artículo 19 de la ley cuarta en materia de salud, donde siendo empleado puede suscribir un contrato de prestación de servicios, luego le es permitido al empleado en el sector de la salud, a un empleado de planta de salud, poder suscribir un contrato de prestación de servicios siempre y cuando no haya un cruce en el horario. Y entonces le dice, sí, tiene usted toda la razón, usted no tenía ninguna incompatibilidad para suscribir el contrato, pero lo que sí tenía era una inhabilidad para ser contratista. Le archivo por la incompatibilidad, pero le abro y la sanciono porque infringió no infringió la ley cuarta del 92, pero sí infringió la ley 80 que dice que que no puede ser contratista, que no puede suscribir un contrato quien sea servidor público. Es decir, usted como empleada sí podía suscribir un contrato, lo que no podía era suscribir un contrato por ser empleada. ¿Y la sancionó? O sea, no tiene la incompatibilidad, pero sí estaba inhabilitada. Es decir, yo puedo ir de aquí a Neiva, lo que no puedo decir ir a Neiva si voy de Bogotá. El tema de competencias laborales. Se habla de un delegado que envía al hermano a perseguir donde sea, cócteles, reuniones, seminarios, donde sea, a los clientes para hablar. ¿Es un tema de normas? ¿Es una manera como se debe adelantar la actuación disciplinaria? Un alcalde fue sancionado porque se extralimitó al omitir no objetar un proyecto de acuerdo. La sala disciplinaria lo sancionó a comienzos de este año porque se extralimitó al omitir objetar el proyecto de acuerdo. ¿Está claro? O sea, yo me extralimité por omisión. O sea, lo sanciono porque usted se salió quedándose adentro. Y ahí está la sala disciplinaria. O sea, cuando hablamos de la sala disciplinaria hablamos de una alta calidad en lo que corresponde a la actuación disciplinaria. Eso se resuelve con una modificación legislativa. Ahí están los fallos. 3, 4 meses de suspensión provisional para ese alcalde por extralimitarse al omitir no objetar un proyecto de acuerdo municipal de facultades por tempore. Podría seguir, ahí tengo un listado grande de casos y de situaciones en las cuales pues permitiría decir que las actuaciones disciplinarias sí tienen algunas limitaciones, sí tienen algunas deficiencias, y esas deficiencias no se resuelven con cambios normativos. De hecho, yo hice parte de la Comisión de Reforma del Código Disciplinario, de lo que es el Código ahora General Disciplinario. Les digo, si bien hubo algunas modificaciones, si bien hubo algunos ajustes, esas deficiencias que se detectan no se resuelven con un cambio normativo. Para cerrar, solo en ese aspecto de lo que está por fuera de la norma, no tengo datos, no tengo estadísticas, solo estoy mostrando que sí hay unas cuantas actuaciones disciplinarias que se salen de lo establecido, de lo previsto tanto por la teoría como por la norma, desde esa perspectiva y sin ningún criterio exhaustivo ni
digamos, con un carácter definitivo, simplemente son unas sugerencias de lo que eventualmente podría mirarse o determinarse sobre estos aspectos del tema de los riesgos antijurídicos en lo que corresponde al derecho disciplinario. Me parece en esa línea que las normas no cambian las costumbres, que la práctica del derecho disciplinario por diferentes razones no coincide con lo que es la teoría y la norma del derecho disciplinario. Esas diferentes razones están, entre otras, temas de malas prácticas, en diferentes escenarios por autoridades disciplinarias, por equipos de trabajo de esas autoridades disciplinarias. Sí, hay una mala práctica en ocasiones y las decisiones disciplinarias son en consecuencia con esas malas prácticas, prácticas que no deberían darse, que deberían erradicarse de por medio. Eso trae como consecuencia sanciones inmerecidas tanto en exceso como en defecto. Se me acaba de ocurrir otro caso en el cual el director de una oficina jurídica que emitió el concepto jurídico para decir que se podía continuar con cuando se presentó un solo oferente, se le impone una sanción de 6 meses de suspensión porque bajo el presupuesto que los conceptos no son vinculantes, pero al director, que era un ingeniero de sistemas, que hizo caso al concepto del director de la oficina jurídica, sí fue destituido con una inhabilidad de 12 años. Estoy hablando del director de bomberos en Bogotá. ¿Quién tomó la decisión? Pues el director jurídico. Desde el punto de vista jurídico, era quien debería asumir más las consecuencias, las que correspondieran. Se destituye al jefe bajo una decisión de carácter jurídico, o sea, por una razón. ¿Por qué se avala esto? Pues que se consideró que era cercano a quienes tomaban la decisión. No siempre las buenas prácticas hacen parte del derecho disciplinario. ¿Cómo enfrentarlo? La solución no son normativas. La práctica en la cual el derecho disciplinario no se le puede asignar a las normas. Son muchos los eventos en los cuales, como es con el cual comencé, la práctica en esa entidad, y eso quedaría muy fácil de determinarlo, la práctica en esa entidad del orden nacional es que la gran mayoría de los fallos disciplinarios son sancionatorios y en esos fallos sancionatorios no hay apelación. Es algo extraño, tiene que ser algo muy raro. ¿Cómo así que todos, abogados y investigados, se sancionan en primera instancia y nadie apela? Pues nadie apela porque viene de por medio la amenaza de sanciones posteriores más graves si usted llega a apelar. Y entonces las estadísticas muestran cómo la gran mayoría de los fallos disciplinarios quedan en firme, sancionando en primera instancia sin apelación. Eso no se resuelve con las normas. Dicen los chismes, no hay cómo verificarlo, que lo que pasa es que la instrucción es: necesitamos vacantes para poder vincular provisionales. Son chismes, o sea, no lo digo, fue el dato que circuló. Creo que la estructura dogmática sí requiere algunos ajustes y justamente en este escenario el derecho administrativo laboral me parece tendría unos buenos aportes para hacer a la comprensión y al desarrollo y a la puesta en práctica del derecho disciplinario. Y parte de esos aportes, entre otros, sería justamente la razón de ser de una actuación disciplinaria. Y esa razón de ser es el servidor público, la esencia de ser un servidor público. ¿Qué quiere decir servidor público bajo esas condiciones? Eso le quitaría, de una manera muy marcada, el apego a la literalidad disciplinaria que hace más o menos presencia en los fallos disciplinarios para poner al servidor público en contexto. Gran desarrollo el que se hizo en la conferencia anterior, donde se planteaban cuáles son las circunstancias en las cuales actúan los servidores públicos. ¿Por qué? Porque el servidor público no actúa como lo plantea el Código Disciplinario Único. El Código Disciplinario está escrito con la lógica del viejo modelo burocrático, un modelo superado que no corresponde con las nuevas tendencias de la gestión pública. El servidor público actúa en un escenario diferente al escenario que se imagina el Código Disciplinario Único, pero las autoridades disciplinarias privilegian la lectura literal del Código Disciplinario sin valorar los procesos y la manera como se actúa en la administración pública. Generar mecanismos de control de calidad de esas decisiones disciplinarias, me parece, ya 2 minutos termino, una sólida formación y actualización de los servidores públicos
Parece que hace falta, se ha tenido ocasión de trabajar mucho sobre los deberes y las provisiones de los servidores públicos, y buena parte uno mira que procesos que se llevan a cabo en las oficinas de control disciplinario interno probablemente se hubieran evitado si hubiese un buen programa permanente de formación, de actualización de todos los servidores públicos justamente en temas de deberes y de provisiones. Unos cuantos que han sido destituidos, por ejemplo, por abandono del cargo, si se les explicara la estructura normativa en materia de abandono del cargo, muy probablemente no hubieran sido destinatarios de las sanciones de destitución. Porque nadie en sus cabales, que sea servidor público, si sabe que le esperan al menos 10 años de inhabilidad general, nadie en sus cabales va a decir, me voy y ahí dejo votado esto sin ningún propósito. Creo que en el sector público hace falta una buena labor de trabajar no sobre el procedimiento disciplinario, sobre las faltas disciplinarias, sobre el régimen de deberes, prohibiciones, derechos de los servidores públicos. Y creo que se requiere un cuerpo profesional disciplinario de autoridades disciplinarias y de equipo disciplinario con las competencias laborales, que es lo que hace falta en el sector público. Si algo falta de las autoridades disciplinarias es justamente esto, un tema de competencias. Competencias en el sentido que igual esta conferencia se integró bastante con la anterior, competencias laborales entendidas no como títulos, no como años de experiencia, sino se requiere autoridades disciplinarias y equipos de trabajo en las oficinas disciplinarias que sean competentes, y la competencia requiere conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes, valores para permitir que una persona con eficiencia desarrolle eficientemente pues una labor determinada en un contexto determinado. Si algo falta, para terminar, si algo falta en la actuación disciplinaria es justamente atender ese mandato del artículo 29 de la Constitución, artículo 6 del Código Disciplinario Único, según el cual parte del debido proceso es que yo tengo el derecho a ser investigado y sancionado por una autoridad competente. Y autoridad competente no solo que sea titular de un empleo determinado. Autoridad competente quiere decir que yo tengo el derecho a ser investigado y sancionado por una persona que tenga los conocimientos, las actitudes, los valores, las destrezas, las habilidades, porque usted va a disponer sobre mi proyecto de vida y eso no puede caer en manos de cualquier persona. Usted que vinculemos, ¿dónde? Métalo en disciplinario. ¿Cuántas autoridades disciplinarias son competentes, conocen lo que están haciendo? Y ahí hay que decir que muchas no tienen ni idea del derecho disciplinario, y eso lo ve uno en las audiencias públicas, que en el día a día lo está haciendo, y muchos de quienes sustancian y proyectan el derecho disciplinario no tienen la formación, la experiencia, no tienen las competencias para el derecho disciplinario. Les agradezco su paciencia, su atención. Muy amables. Muchas gracias, doctor Pedro Alfonso Hernández Martínez. Ahora el profesor de posgrados de la Universidad Externado de Colombia, doctor Hugo Alberto Marín Hernández, abordará las estrategias de prevención y defensa por desvinculación de servidores públicos. El doctor Marín es abogado y especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y doctor cum laude en Derecho de la Universidad Carlos III en Madrid. Bienvenido, doctor Marín. Muy buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas atinentes a qué tener en cuenta
para, en lo posible, evitar la litigiosidad, pero si no se llega hasta allá, al menos tener buenas probabilidades de éxito cuando no quedó más remedio que hacerle frente al proceso judicial derivado de la decisión de desvincular a servidores públicos. Y segundo, pero no menos importante, por supuesto, agradecerles a ustedes por su presencia aquí para escucharnos. En tercer lugar, le agradezco al profesor Pedro Alfonso Hernández por haberme dejado tan poco tiempo para desarrollar mi exposición, pero no, en realidad es un agradecimiento sincero, porque pues obvio que escuchar la sapiencia del maestro Pedro Alfonso no tiene parangón frente a lo que pueda yo pretender comunicarles en el tiempo que me queda. Precisamente teniendo en cuenta que es muy reducido el tiempo y que lo deseable sería intentar dejar un mensaje puntual, contundente, voy a hacerlo de esa forma, muy brevemente. Yo diría que en general la mejor estrategia de prevención del daño antijurídico y también de contar con buenas probabilidades de éxito cuando se tenga que hacer frente a procesos judiciales originados en la decisión de desvincular servidores públicos, la mejor estrategia que deberían y podrían seguir las entidades estatales es satisfacer muy rigurosas cargas de argumentación a la hora de adoptar las decisiones que profieren en este ámbito, como en cualquiera otro, muy rigurosas cargas de argumentación. Ese deber de argumentar las decisiones es quizás la herencia que nos viene dejando y terminará por quedarnos de un proceso que arranca después de la Segunda Guerra Mundial y al que con más o menos dureza, trancazos o dificultades a todos nos ha tocado irnos habituando, que es el que ha dado en denominarse proceso de constitucionalización del derecho. Es decir, que la aplicación de normas jurídicas que a muchos acá nos enseñaron que era una cuestión relativamente sencilla, que se reducía a la construcción de silogismos, de modo que el operador jurídico, judicial, administrativo, el que fuera, podía limitarse a intentar subsumir los hechos de un caso concreto en una descripción precisa, detallada, exhaustiva, hecha en una norma jurídica con estructura de regla, y entonces adoptar decisiones en derecho era casi tan sencillo como ir a un cajero automático. Eso vuela en mil pedazos cuando se hace necesario que el ordenamiento jurídico, para tener la flexibilidad, darle a quien lo aplica la capacidad de respuesta a situaciones sumamente cambiantes, a contextos imprevisibles, tiene que trascender a la regla como modalidad de enunciado normativo que pues estaba a la orden del día, para darle cabida a los principios. En la terminología del célebre filósofo del derecho alemán Robert Alexi, entendidos los principios como mandatos de optimización, o sea, como normas que son igual de obligatorias que las reglas, pero tienen una dinámica de aplicación completamente diferente. Resulta que ese proceso de constitucionalización del derecho nos forzó a todos a habituarnos a adoptar decisiones que se apoyan más que en la construcción de silogismos, que es lo que permite la aplicación de reglas, a tener que basarnos en la aplicación de principios. Y los principios per se están llamados a chocar todo el tiempo entre sí, de modo que el operador jurídico tiene que habituarse sobre todo a resolver colisiones entre principios. Ese discurso que ustedes se preguntarán, ¿pero qué carajo tiene que ver con el retiro del servicio de funcionarios públicos? Ese discurso debería impactar la práctica de la administración a la hora de decidir el retiro de funcionarios, porque si uno toma la disposición que al menos en el régimen general de carrera administrativa consagra las causales de retiro del servicio, que es el artículo 41 de la ley 909 de 2004, como muy seguramente todos acá lo tienen presente, da la impresión de ser una norma que está confeccionada a la usanza de las reglas y que uno puede desvincular funcionarios de manera tan sencilla como pareciera desprenderse del abanico de supuestos consignado en ese 41 de la 909 que nos dice cuándo se puede finiquitar el vínculo que une al servidor público con el Estado.
Yo creo que a fuerza de golpes propiciados sobre todo por pronunciamientos jurisprudenciales, hemos tenido que entender que la decisión del retiro de funcionarios de las entidades públicas cada vez menos se parece a la aplicación de reglas a través de subsunción silogística y cada vez más se asemeja a la necesidad de habituarse a resolver la multiplicidad de colisiones entre principios que plantea el tener que resolver que termina un vínculo laboral o de cualquier otra índole que haya entre un servidor público y el Estado. Mi idea, con los pocos minutos que nos quedan, es tomar 3 causales de retiro, de las que hay en el artículo 41 de la Ley 909, que parecieran, especialmente dos y media de ellas, ya verán por qué el medio, parecieran invitarnos a decidir la desvinculación del servidor público a la vieja usanza, construyendo silogismos en los que pues parece muy sencillo el proceso de argumentación de la decisión, y eso pareciera darle la tranquilidad muchas veces a la administración de que la determinación de retirar a un servidor público es algo que requiere de muy poca elaboración y de muy poca justificación, cuando en realidad la complejidad de los casos que se tienen entre manos, entre otras cuestiones porque con esa determinación se puede estar afectando, como muy bien lo decía el profesor Pedro Alfonso Hernández, el proyecto de vida de alguna persona. Esas decisiones deben tomar en consideración el contexto en el que deben ser adoptadas, y en ese contexto usualmente el operador jurídico, la entidad estatal, va a verse enfrentada a la necesidad de resolver colisiones entre principios. Las 3 causales de retiro en relación con las cuales quisiera hacer algunas reflexiones son: la primera, la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como no puede ser de otro modo, suele ser la más problemática. La segunda, la supresión del empleo, también fuente de multiplicidad de litigios en sede judicial. Y la tercera, que es la que más descabellado a muchos les pueda parecer que se haya convertido también en fuente de controversias judiciales, porque pareciera casi un automatismo el tener que aplicarla, que es la de retiro forzoso. Veremos cómo por fuerza de esa entrada en escena de los principios en el razonamiento jurídico se ha vuelto también fuente de montones de controversias. Respecto de la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, compensemos por lo que dice, lo que aparentemente es una regla. El segmento que corresponde del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 la bifurca en 2 escenarios, y hay otro que no está expresamente consignado ahí, pero pues la práctica administrativa y otro montón de disposiciones que habría que integrar para aplicarlas armónicamente con el 41 de la Ley 909, nos llevan a hablar de que hay 2 o por lo menos 3 escenarios relevantes entre los cuales cabe hacer distinciones y con base en la distinción ir desarrollando nuestras reflexiones. Primero, cuando el empleo del que se va a retirar al servidor público es de carrera administrativa. Ya ese primer escenario ofrece a su vez una dicotomía de opciones. La primera, está provisto con un servidor público que accedió al cargo por concurso y tiene escalafonamiento en carrera. La segunda, está pendiente de ser realizado, se viene adelantando el concurso de méritos y para evitar una afectación en la prestación del servicio hubo que proveer la vacante a través del mecanismo del nombramiento en provisionalidad. En los 2 casos, el retiro del servicio exige muy rigurosas cargas de argumentación, aunque de una naturaleza bien distinta. Y el tercer escenario, al que nos aboca ineluctablemente el artículo 41 de la Ley 909, al consagrar esa como causal de retiro, es el que tiene que ver con la desvinculación de servidores públicos en empleos de libre nombramiento y remoción. Comencemos por el primero de los 3 escenarios: empleo de carrera provisto con servidor público que accedió al cargo por concurso. Pareciera una cuestión
como se diría en términos villarísticos, bola a bola, muy simple. La única circunstancia que puede derivar en la declaratoria de insubsistencia de ese nombramiento es una evaluación no satisfactoria en el desempeño laboral. Sin embargo, ya veíamos cómo, y aquí de nuevo nos conectamos con varios de los muy atinados planteamientos que hacía el profesor Jorge Iván Rincón en su intervención, lo de la evaluación del desempeño laboral, de la forma como se viene manejando, puede convertirse en fuente de multiplicidad de litigios a los que tengan que hacerle frente a las entidades. En primer lugar, por un problema que él puso de presente, y es el que, aun cuando la ley defirió al ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de cada entidad pública la confección de un modelo de evaluación del desempeño que se ajuste a las especificidades, a las particularidades, a las características propias del quehacer, de las actividades misionales de cada organismo del Estado, él nos contaba, consultada la Comisión Nacional del Servicio Civil, solamente 10 entidades a inicios de este año habían hecho uso de esa potestad normativa y habían aprobado o expedido con el aval de la Comisión Nacional del Servicio Civil sus propios sistemas de evaluación del desempeño laboral. De manera que la generalidad de las entidades públicas el que aplican es el modelo o el sistema tipo de evaluación del desempeño diseñado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, que no toma en consideración esas particularidades o especificidades que deberían presidir la evaluación de los servidores públicos vinculados con cada entidad pública. Y eso que pareciera pues una, para decirlo suavemente, actitud más o menos indolente de las entidades del Estado de cara a esa responsabilidad, pero reprochable en unos términos más o menos genéricos, podría convertirse en fuente de litigios muy en concreto, porque, por ejemplo, a la hora de establecer la forma de fijar los compromisos laborales, que es la primera o de las primeras fases que debe agotarse dentro de la evaluación del desempeño laboral, solo cuando el sistema de evaluación del desempeño toma en consideración la especificidad de las funciones, las metas, los objetivos no solo de la entidad sino de sus dependencias, lo que debería verse reflejado en el sistema propio de evaluación del desempeño laboral, solo si se hace uso de esa potestad normativa por cada una de las entidades públicas, pues tendríamos fijación de compromisos laborales realista, adaptada al contexto en el que se va a llevar a cabo la evaluación del desempeño laboral, lo que al mismo tiempo reduce las posibilidades de que las calificaciones sean injustas y de que como consecuencia de una evaluación no satisfactoria e injusta venga la demanda presentada por quien se sintió indebidamente o injustamente calificado porque hubo unos compromisos laborales no adecuadamente establecidos o porque no se actualizaron o ajustaron en el transcurso del periodo anual sujeto de evaluación en el desempeño esos compromisos en función de la dinámica de desenvolvimiento de la entidad misma. Ese que se siente injustamente calificado seguramente sí ve cómo a la postre tiene que ser declarado insubsistente el nombramiento en su cargo de carrera, seguramente va a terminar poniendo la controversia en conocimiento de las autoridades judiciales. O sea que no es baladí la omisión en la que se viene incurriendo por parte de las entidades públicas al no desarrollar sus propios sistemas de evaluación en el desempeño. En lo que tiene que ver con los empleos de carrera también, pero provistos a través de nombramiento en provisionalidad, fíjense cómo esa dinámica que por mucho se ha planteado como confrontacional entre reglas y principios, dio lugar a en su momento malhadado de esos que se dieron en denominar choques de trenes entre la jurisprudencia del Consejo de Estado y la de la Corte Constitucional, en su mayor parte, por fortuna creo, sorteado ya, respecto de si se debe motivar el acto de retiro del nombrado en provisionalidad en el empleo de carrera o no. El Consejo de Estado tradicionalmente miró su sala laboral, la sección segunda, ese problema en una clave afincada, especialmente en la aplicación de reglas, en disposiciones legales y reglamentarias, y agarrándose de normas viejísimas y creo yo claramente desuetas,
concretamente del decreto 1950 de 1973, sostuvo que ese acto de retiro podía darse sin necesidad de justificación alguna. La Corte Constitucional, en cambio, mirando el mismo problema en términos de principios, dijo, mire, es que aunque no haya una norma legal, o si quiere reglamentaria, que expresamente exija justificar las razones de la desvinculación del nombrado en provisionalidad, pues sí hay suficientes principios constitucionales y derechos fundamentales que se pueden ver afectados si no se le dice al nombrado en provisionalidad porque se produce el retiro del servicio. Desde la sentencia, seguramente que todos acá tienen en mente SU 250 del 98, a la que la jurisdicción contenciosa, a su precedente, nunca le hizo caso, y eso motivó posteriores sentencias de unificación que reiteran el precedente, especialmente la SU 917 de 2010, las SU 53 y 54 de 2015. La Corte Constitucional dice, mire, para garantizarle a ese que está nombrado en provisionalidad debido proceso, derecho a la contradicción, derecho a la defensa, acceso a la administración de justicia y el principio constitucional de publicidad, que es uno de los que debe informar el ejercicio de la función administrativa, según el artículo 209 de la Constitución, el acto de retiro del nombrado en provisionalidad debe ser motivado. Y cada vez la Corte fue haciendo más rigurosa la exigencia de cargas de argumentación en esas decisiones de retiro del servicio de nombrados en provisionalidad en empleos de carrera, porque es especialmente a partir de la SU 917 de 2010 que, insiste la Corte, la motivación no puede ser cualquier cosa, una fórmula de comodín, una fórmula vacía de contenido que a todas luces lo que refleja es que no se hizo una valoración específica de lo relevante que debió tomarse en consideración para decidir el retiro del provisional, que es si estaba haciendo bien o no su trabajo, punto. Es decir, la motivación debe guardar una relación de correspondencia con el desempeño laboral del nombrado en provisionalidad en el empleo de carrera. De modo que me sirvo una vez más de las aportaciones hechas en la conferencia del profesor Rincón. Hay que hacerle un seguimiento al desempeño de los provisionales. Si se quiere, no utilicemos, para evitar confusiones que he visto que se presentan en algunas entidades del Estado, no utilicemos la expresión evaluemos a los provisionales, porque se ha entendido que eso significa aplicarles el procedimiento de evaluación ordinaria en el desempeño laboral, que es imperativo solo para quien está escalafonado el encargo de carrera, también al nombrado en provisionalidad en el empleo mismo de carrera administrativa. Se ha, yo creo que, entendido mal la doctrina de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que aconseja llevar a cabo ese seguimiento respecto del desempeño laboral del nombrado en provisionalidad, y entonces en no pocos organismos ya se ve que la evaluación anual ordinaria, en los términos del sistema tipo de evaluación del desempeño confeccionado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se le aplica también a los nombrados en provisionalidad. O sea que respecto de un nombrado en provisionalidad, del que el jefe de la dependencia respectiva tiene noticia en 2 semanas, en 3 semanas o en un mes, a lo sumo, de que no da la talla, simplemente haciendo la comparación de su rendimiento, de su desempeño laboral con el compañero, los 2 compañeros que desempeñan empleos iguales o equivalentes en la misma dependencia y que producen el doble o el triple de lo que rinde ese nombrado en provisionalidad en el empleo de carrera, lo acabamos, entre comillas, amarrando al empleo, porque decidimos aplicarle la evaluación anual ordinaria, que en mi sentir solo encuentra razón de ser cuando se tiene el escalafonamiento en carrera. Si es perfectamente posible, a través de estrategias pues relativamente simples de implementar, como la fijación de metas o de objetivos por periodos mucho más reducidos, 1 mes o 2 meses, establecer si el nombrado en provisionalidad realmente está cumpliendo con los objetivos, con las metas de la dependencia del organismo y los que concretamente se le asignen al empleo del que es titular. Obviamente el cotejo entre esa fijación de objetivos, que se puede hacer de manera muchísimo más informal que el montón de etapas que deben encadenarse en una actuación administrativa que es mucho más compleja, que es la de evaluación del desempeño laboral, esa fijación de metas o de objetivos a los nombrados en provisionalidad, de modo mucho más informal, por ejemplo a través de memorandos,
o de circulares en las que los destinatarios no son solamente los nombrados en profesionalidad, es perfectamente posible incluir a todos los servidores del área. Al finalizar esos periodos mucho más reducidos, se encuentre, si el rendimiento del nombrado en profesionalidad no es satisfactorio, la motivación que exige la jurisprudencia de la Corte Constitucional para decidir el retiro del servicio, sin necesidad de sujetarlos a, insisto, una actuación tan compleja y tan dilatada en el tiempo como es la evaluación en el desempeño laboral que rige para quien tiene escalafonamiento en carrera. El tercer escenario al que habría que aplicar esa primera de 3 causales de retiro del artículo 41 de la Ley 909, en las que quiero centrar mis reflexiones, es el de los empleos de libre nombramiento y remoción. Aquí el panorama, especialmente revisada la jurisprudencia, tanto la constitucional como la contencioso administrativa, yo creo que es sumamente complejo y preocupante por las confusiones conceptuales que al menos en mi sentir en la materia se presentan y que ya les pongo de presente. Sí, doctora, ¿qué nos quería contar? Lo primero que preguntaría es, ¿están calificándolos de qué manera, echando mano de qué instrumento? Como la del empleado público escalafonado en carrera. Ahí es en donde empiezan a generarse, fíjense, ese montón de disfuncionalidades. La permanencia en el empleo de un trabajador oficial debería venir determinada por la necesidad que justificó la vinculación contractual, ¿verdad? Pues mientras se mantenga la necesidad de terminar la obra, la tarea, la labor contratada, o se haya fijado un plazo, en principio, el hecho de que cualquiera de esas circunstancias mencionadas acaezca, se terminó la obra, se culminó la labor o expiró el plazo, el vínculo de estirpe contractual finiquita, con independencia de unos, yo los catalogaría como indicadores del rendimiento, del desempeño del trabajador oficial para otros efectos que no necesariamente estén relacionados con la pervivencia del vínculo laboral en esos casos. Es, fíjense, una disyuntiva que resulta absolutamente innecesario plantear, llevándose a la medición del rendimiento de un servidor público que efectivamente es necesaria, como la de un trabajador oficial, instrumentos que están pensados para una categoría laboral distinta, que es la del empleado público escalafonado en un empleo de carrera administrativa. En relación con los empleos de libre nombramiento y remoción, nos dice el artículo 41 de la Ley 909, retomando disposiciones muy anteriores en el tiempo, que la desvinculación, la declaratoria de insubsistencia del nombramiento responde al ejercicio de una facultad discrecional y puede darse mediante acto que no requiere de motivación. Eso es fuente de todas las garroteras, controversias y dificultades interpretativas. Porque, por una parte, no en todas las plantas de personal de las entidades del Estado creo yo que se haya hecho un ejercicio suficientemente riguroso de sinceridad, de sinceramiento respecto de si los que están catalogados como empleos de libre nombramiento y remoción realmente se justifica que se los haya sustraído de la regla general que impone el artículo 125 de la Constitución, que es la carrera administrativa, y se los haya creado al momento de incluirlos en la planta como de esa estirpe, como de libre nombramiento y remoción. La jurisprudencia de la Corte Constitucional
en este punto, es decir, hasta dónde resulta constitucionalmente plausible catalogar un empleo como delirio de nombramiento y remoción, creo que marcó un hito histórico a partir de la sentencia C-195 del 94, que redujo la posibilidad de contar con cargos de libre nombramiento y remoción a las proporciones que yo creo que realmente se justifican al interior de una entidad del Estado. Antes de esa providencia, yo creo que el cuadro de situación lo describía de forma bastante elocuente la norma legal que fue materia de control de constitucionalidad, que fue el artículo primero, en esa sentencia C-195 del 94, el artículo primero de la Ley 61 de 1987. Reflejaba, creo yo, y así lo pone de presente también la doctrina, y la multiplicidad de pronunciamientos de la jurisprudencia del Consejo de Estado que en el contexto actual uno no acaba de entender bien, pero responden a la realidad que imperaba en cuanto a la confección de las plantas de personal en las entidades del Estado antes de 1991, era casi que una subversión constante del orden constitucional, porque la mayor parte de los empleos, lejos de ser de carrera, eran de libre nombramiento y remoción. Fíjense, según el artículo 61, el artículo primero de la Ley 61 del 87, que fue el último régimen de carrera que rigió antes del tránsito constitucional de 1991, podían ser de libre nombramiento y remoción, entre otros, todos los empleos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, todos los empleos de la Dirección General de Aduanas, todos los empleos de la Dirección General de Impuestos, todo empleo en una entidad que tuviera un rango superior a jefe de sección, que tampoco es pues la gran maravilla, con todo el respeto que merecen quienes desempeñen empleos de ese nivel, todos los empleos de tiempo parcial, bueno, y un larguísimo etcétera de excepciones a la pretendida regla general de la carrera, que lo que evidenciaban es que el legislador conestaba esa práctica administrativa generalizada en virtud de la cual verdaderamente la mayor parte de los empleos, aunque tuvieran evidentes connotaciones técnicas o puramente administrativas y no funciones de direccionamiento estratégico, de dirección política, de gerencia, eran empleos de libre nombramiento y remoción. La Corte Constitucional en la sentencia que les menciono, 195 del 94, reiterada en muchísimos pronunciamientos posteriores, nos dice no, en realidad dentro de la planta de personal de una entidad solo está justificado que el cargo no sea de carrera cuando tiene funciones de naturaleza política, política con mayúscula, la expresión en el sentido más aristotélico que admite, es decir, atinente a adoptar decisiones sobre cómo mejor gestionar los intereses o los asuntos de todos, funciones de naturaleza política que luego el artículo 5 de la 909 traduce en funciones de dirección, de conducción o de manejo institucional, o segundo, que el empleo requiera de una confianza cualificada entre quien lo desempeña y su inmediato superior, una confianza que debe ir mucho más allá de la consustancial a cualquier vínculo laboral. Solo si en el cargo está presente al menos una de esas dos características, resulta constitucionalmente admisible que se le catalogue como de libre nombramiento y remoción y se le excluya de la regla general de la carrera administrativa. El primer problema entonces al que conduce la aplicación de esa causal de retiro de la declaratoria de insubsistencia del nombramiento es el saber si el empleo que está catalogado como de libre nombramiento y remoción realmente está bien catalogado como tal. Les menciono a modo ilustrativo el caso del que tuvo que ocuparse una sentencia de la Corte Constitucional en el año 2012, sentencia T-372 de 2012, un empleo además de una importancia innegable, creo yo, dentro del funcionamiento del Estado, que es el de fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Uno se pregunta si en el quehacer, en las funciones asignadas a ese cargo, está presente alguno de los dos elementos que la sentencia C-195 del 94 dijo, tiene que haber al menos uno de los dos para que pueda ser de libre nombramiento y remoción. Funciones de naturaleza política, así sea en el sentido aristotélico de la expresión al que hacía referencia, o una relación de confianza cualificada entre el fiscal delegado ante la Corte Suprema y el fiscal general. ¿No se supone que para el ejercicio de la función jurisdiccional lo primero que requiere el funcionario es autonomía para la aplicación del derecho? ¿Está bien catalogado ese cargo como de libre nombramiento y remoción? Muy seguramente no, al punto que la propia Fiscalía General de la Nación expidió, y de eso da cuenta la providencia,
un acto administrativo general en el cual, invocando la excepción de inconstitucionalidad, determinó darle tratamiento a esos empleos de fiscal delegado ante la Corte Suprema de cargos de carrera administrativa, aun cuando la norma de la Fiscalía, la que establece su planta de personal, norma con rango formal de ley, por cierto, los señalaba como empleos de libre nombramiento y remoción. El problema que se tiene que resolver además en la sentencia conecta con otro de los escenarios al que conduce la irrupción de los principios, de la necesidad de aplicar derechos fundamentales de cara a la decisión sobre el retiro de servidores públicos, que son esas disposiciones constitucionales que llevan a que en favor de determinados funcionarios quepa reclamar las denominadas situaciones de estabilidad laboral reforzada. Este fiscal delegado del caso de la sentencia 372 de 2012, al parecer, pues vio menoscabada su condición de salud como consecuencia de la presión laboral, del estrés que le generaba cumplir con las funciones del empleo, y se le dieron incapacidades por estrés laboral por periodos relativamente breves, que no se entiende muy bien cómo en la sentencia, esa es una crítica que incluso algunos magistrados que salvaron su voto pone de presente, da lugar a que la Corte Constitucional lo catalogue como una persona en situación de discapacidad. Se confunde incapacidad con discapacidad, incapacitado por estrés laboral, un periodo de alrededor de 3 semanas, con tener una situación de diversidad funcional que efectivamente planteará el interrogante de si, pese a desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción, la situación de estabilidad laboral reforzada sería predicable de un funcionario de esa naturaleza. La conclusión a la cual llega la Corte es que el empleo pues tiene que seguirse tratando como de libre nombramiento y remoción, a pesar de que, incluso revisado su contenido funcional, todo indicaría que debía ser de carrera administrativa. Y una cuestión pues por lo menos muy discutible, a esta persona incapacitada por estrés laboral se le acaba reconociendo la condición de discapacitado y se le ordena a la Fiscalía que lo reintegre a un cargo que se supone que es de libre nombramiento y remoción. Entonces, con los empleos de libre nombramiento y remoción, lo primero que habría que preguntarse es si realmente están bien catalogados como tales en las plantas de personal. La jurisprudencia de la Corte Constitucional en esa materia ya no da lugar a bajes o a titubeos. O tiene funciones de dirección o de conducción institucional o requiere de confianza cualificada. Si alguna de las dos características no está presentes, el empleo debe ser de carrera administrativa. Antes de seguir, sí, doctor, ¿usted tenía algo? O sea, empleos temporales. Ok. Como diría Suso el Paspi, interesante pero discutible esa catalogación, porque incluso hay pronunciamientos de la Corte Constitucional, arrancan con esa sentencia 695 del 94, que ya mencionan, mire, no importa la permanencia del empleo en la planta o la ordenación de la jornada laboral de cara a determinar si el cargo tiene que ser de carrera o de libre nombramiento y remoción. Los que se deben aplicar son los dos criterios mencionados. 20 años son suficientes como para justificar que el empleo, si no tiene funciones de dirección o de conducción o no exige esa confianza cualificada, deba ser un empleo de carrera administrativa. 20 años creo que va mucho más allá de lo que ameritaría catalogar esos empleos como temporales.
Partiendo entonces de que el empleo esté bien catalogado como de libre nombramiento y remoción, viene ahora el gran interrogante. ¿Cuál es la carga de argumentación que se le exige honrar al nominador una vez decide el retiro del servicio de un funcionario que desempeña un empleo que esté bien catalogado como de libre nombramiento y remoción? Hay una norma viejita que yo creo que hoy en día, como consecuencia precisamente del impacto que ha tenido en la práctica de la administración la jurisprudencia de la Corte Constitucional atinente a cuándo es constitucionalmente plausible y cuándo no que el cargo se catalogue como de libre nombramiento y remoción, creo que es una norma desueta y que no debería ser aplicada. Se refiere a cómo debe proceder el nominador en esos casos. Artículo 26, Decreto Ley 2400 de 1968. ¿Qué dispone? En línea de lo que establece el 41 de la Ley 909, que el retiro del servicio de funcionarios que desempeñan empleos que no pertenecen a la carrera administrativa, y hace puntual alusión a los de libre nombramiento y remoción, se debe dar mediante decisión que no requiere de motivación. Sin embargo, a renglón seguido, exige que se deje constancia de los motivos del retiro en la hoja de vida del funcionario. Yo quisiera que nos preguntáramos si veríamos razonable que cuando el alcalde de cualquier municipio, puede ser el alcalde de Bogotá o el alcalde del municipio más pecueco del país, de Chupamestepenco, el de Suso el Paspi, toman la decisión de cambiar a su secretario de gobierno, por la razón que sea, por una razón conectada con que no le gusta cómo se expresan las ruedas de prensa, necesita lograr un equilibrio en las mayorías en el Consejo, que es diferente de hacer un cambalache clientelista o politiquero. Se pueden hacer acuerdos programáticos con el Consejo, por ejemplo, y que eso implique la entrada de cierto movimiento, partido, coalición en la administración del municipio. Y ello pues tiene que reflejarse en la composición del gabinete del alcalde. Para poder decidir el retiro de su secretario de gobierno, tiene primero que en la hoja de vida darse a la tarea de explicar por qué razón adopta la decisión de la desvinculación, cuando claramente es una decisión que se está basando en argumentos de índole política, en el sentido aristotélico de la expresión, que insisto es el que aquí nos interesa, no asociando política con politiquería o con clientelismo, uno. Y dos, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la de la Corte Constitucional insisten en señalar que como el 41 de la 909 nos señala de forma expresa que la desvinculación del nombrado en provisionalidad, del nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción responde al ejercicio de una facultad discrecional, entonces debe aplicarse la disposición del Código de Procedimiento Administrativo que se refiere a cómo deben ejercerse las facultades discrecionales, que es, para hablar del Código vigente, el artículo 44. Esa disposición exige que para ejercer correctamente una facultad discrecional se haga uso del principio de proporcionalidad, que se elaboren juicios de proporcionalidad para ejercer correctamente las facultades discrecionales. Traigámonos a nuestro ejemplo de caricatura. Si el alcalde entonces va a declarar insubsistente el nombramiento de su secretario de gobierno, de su secretario de salud, de su secretario de Hacienda, tiene entonces que apoyar esa decisión en la elaboración de un juicio de proporcionalidad que inevitablemente tendría que verse reflejado en la motivación de una decisión que la ley dice que no requiere de motivación, y adicionalmente en la constancia que se deje de las razones de la desvinculación en la hoja de vida del funcionario, me parece absolutamente descabellado. En ese ámbito de decisión, cuando hablamos del nivel de acción o de dirección política de las entidades, la facultad de libre nombramiento y remoción precisamente existe para permitirle al alto funcionario del Estado que conforme un equipo de apoyo con el que tenga identidad de criterio, sintonía ideológica, química, si se quiere, y por eso es que la ley faculta a que esa decisión se adopte sin la necesidad de justificar por qué se profiere. De ahí que entonces resulte, yo creo que descontextualizado,
en un trabajo que acabo de entregar para que se publique, si todo va bien, en la revista digital de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, sobre el tema. Creo que hace falta comprender que cuando se ejerce la facultad de libre nombramiento y remoción, en estricto rigor, el tipo de decisión que está adoptando la entidad pública es una decisión política más que una decisión estrictamente administrativa. La diferenciación entre función política y función administrativa, entre acto administrativo y acto político, y entre discrecionalidad administrativa y discrecionalidad política, la ha hecho nuestra jurisprudencia desde la segunda mitad del siglo pasado, caso del archipiélago de los monjes, que por razones de tiempo acá no vamos a repetir. Pero ese precedente de la jurisprudencia del Consejo de Estado impactó incluso el contenido del Código Contencioso Administrativo, que si nos referimos al anterior, el de 1984, en su artículo 82, ya dispuso que se pueden presentar ante la jurisdicción contenciosa también demandas contra actos políticos o de gobierno. O sea, la ley reconoce la diferencia entre decisión política y decisión administrativa. Ese artículo 82 del Código Contencioso anterior lo recoge el 105 de la Ley 1437 de 2011. Y para abundar en argumentos en el sentido de que el ejercicio de la facultad de libre nombramiento y remoción tiene una connotación mucho más política que estrictamente administrativa, el propio Código Contencioso en su libro primero, disposición en el estatuto anterior, artículo 1, disposición en el estatuto vigente, el artículo 2, nos dice, mire, como regla general cualquier decisión de la administración debe ser el resultado del agotamiento de una actuación respetuosa del debido proceso y debe observar todas las reglas procedimentales del libro primero del estatuto, con dos excepciones. ¿Cuál es una de esas dos excepciones? El ejercicio de la facultad de libre nombramiento y remoción. ¿Por qué la ley exceptúa entonces del deber de aplicar las reglas procedimentales del Código al ejercicio de la facultad de libre nombramiento y remoción? Entre las reglas procedimentales que no se tiene que aplicar entonces está el artículo 44, que exige ejercer facultades discrecionales con sujeción al principio de proporcionalidad, y la jurisprudencia tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, yendo en contravía no solo de expresas disposiciones legales, sino de la que creo es evidente naturaleza política que tiene el ejercicio de la facultad de libre nombramiento y remoción, le exige a la administración lo imposible. Yo creo que eso vale la pena alegarlo en los procesos en los que se demandan actos de retiro del servicio de funcionarios en empleos de libre nombramiento y remoción. Como que para desvincular a un servidor público en un cargo de esa índole se me exige, primero, elaborar un juicio de proporcionalidad que corresponde al ejercicio de funciones administrativas que no políticas, según el artículo 44 de la 1437, cuando el propio artículo segundo del Código dice, para el ejercicio de la facultad de libre nombramiento y remoción, no se apliquen las reglas procedimentales del Código, no está en el deber el nominador de construir juicios de proporcionalidad. Y segundo, el artículo 26 del decreto de ley 2400 del 68 llevaría al contrasentido de que el alcalde, que simplemente adopta una decisión de estirpe política, tenga que darse a la tarea para desvincular, declarar insuficiente el nombramiento de algunos de sus secretarios de despacho, de inventarse qué razones dejar constando en la hoja de vida del funcionario para honrar los dictados de esa disposición que yo creo que es absolutamente desueta, que se explica en un contexto histórico completamente diferente, porque si hablamos de 1968, como comencé en la exposición poniéndolo de presente, pues sí, en realidad muchos de los empleos en las plantas de personal de las entidades que debían ser de carrera administrativa estaban de forma espuria catalogados como de libre nombramiento y remoción, y por eso como que el legislador, reconociendo esa especie de pecado de origen a la hora de la confección de las plantas de personal de las entidades, dice, mire, aunque sean cargos de profesionales, de técnicos, etcétera, están catalogados como de libre nombramiento y remoción, usted puede decidir nominador el retiro del servicio sin motivar, pero deje la constancia de las razones en la hoja de vida del funcionario. Claro, cuando la que debía ser la regla general, la carrera, estaba convertida en excepción. Pero la jurisprudencia constitucional hoy en día ha llevado a que de manera muy considerable
se reduzca ese uso indebido de la categoría de los empleos de libre nombramiento y remoción, y que en muchos casos, yo diría que en la generalidad, los empleos que tienen esa condición verdaderamente tienen funciones políticas o requieren confianza cualificada, con lo cual no tiene sentido la exigencia normativa de que se deje constancia de los motivos del retiro en la hoja de vida del funcionario, y muchísimo menos que la decisión se apoye en la utilización del principio de proporcionalidad. Termino haciendo una referencia muy sucinta a la supresión del empleo y a la edad de retiro forzoso, que fue lo que les anticipé. Carga de argumentación, les decía al iniciar mi intervención, es la mejor defensa contra la litigiosidad y la mayor garantía de probabilidades de éxito cuando hay que hacer frente a procesos que no hubo manera de evitar. La facultad de confeccionar las plantas de personal de las entidades es otra que tiene pues una estirpe evidentemente discrecional. Son muchas las opciones a las que podría acudir la autoridad competente para crear, suprimir o fusionar empleos a la hora de decidir si crea, suprime, cuántos crea, con qué perfiles, etcétera. Vuelvo, para no repetirlo, a lo que señalaba el profesor Rincón en su intervención. La decisión sobre supresión de empleos no puede adoptarse, como desafortunadamente se ve en las conclusiones a las que arriban los tribunales, porque no pudimos deshacernos del servidor público escalafonado en carrera, que nos resulta incómodo, pero siempre supera con éxito la evaluación del desempeño laboral, y entonces nos toca aplicar el sabio adagio popular, pues muerto el perro, muerta la sarna. Si no pudimos desvincular al funcionario, cortemos de tajo y suprimamos el empleo, sin estudios técnicos, sin tener claridad respecto de cuál es el norte que se le quiere señalar a la entidad. Una adecuada planeación del recurso humano, en línea con lo que exponía el profesor Rincón, debe reflejarse, es lo que debe reflejarse en esa adopción de decisiones sobre supresión de empleos públicos. Hay que establecer cuáles son los objetivos, las finalidades que se persiguen con la definición de la estructura orgánica de la entidad, de su planta de personal, el perfil de los empleos que se van a crear y, como corolario de todo ello, del servidor público que se quiere vincular. Si se hace bien la tarea, normalmente debe poderse defender sin mayores problemas ante la jurisdicción tanto la decisión de alcance general de reestructurar orgánicamente la entidad o su planta de personal, como las decisiones puntuales de desvinculación de funcionarios que se ven afectados por la supresión de los empleos. Pero es que también a la hora de suprimir empleos, resulta que no todos de los que estaban necesariamente se van, y hay que escoger quiénes se quedan y quiénes se van. La jurisprudencia del Consejo de Estado insiste de forma machacona en que ahí también hay márgenes de decisión discrecional. Cuidado con entender entonces que si había 20 empleos similares, equivalentes en la planta antes de la modificación y quedaron 10, la decisión de escoger qué 10 son los que se quedan y qué 10 son los que se van, se puede adoptar como cuando se le riega a uno el plato de arroz cuando está comiendo en la cama. Ay, los granos que se cayeron desvinculados y los que casualmente quedaron, a veces no es tan casual, entonces se miran afinidades, proximidades con nominador, con etcétera, son los que pueden permanecer. No, los estudios técnicos que se elaboraron para decidir la modificación de la planta deberían llegar incluso a comprender la previsión de qué criterios son los que van a determinar, cuando llegue el momento de escoger quiénes se retiran y quiénes se quedan, adoptar la decisión con base en razones que resulten objetivas y mucho más fácilmente defendibles ante los tribunales. O sea, que el famoso artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo que les decía, no cabe razonablemente exigir que se aplique cuando se decide el retiro del servicio de un funcionario en un empleo de libre nombramiento y remoción, sí es una norma que imperativamente la administración debe aplicar cuando decide la supresión de empleos. La facultad
de reestructurar la planta de personal implica el ejercicio de función administrativa, de discrecionalidad administrativa, y se debe apoyar en criterios de proporcionalidad que deben reflejarse en los estudios técnicos. Eso entre los criterios a tener en cuenta a la hora de escoger quiénes se quedan y quiénes se van, es otro de los asuntos en los cuales hemos visto como primero a nivel jurisprudencial y ahora ya también de derecho positivo, la irrupción de los principios con las cargas de argumentación que imponen al entrar en escena impacta la forma como la administración debe decidir. Porque lo primero que debe tenerse en cuenta es para decidir quiénes se quedan y quiénes se van, si hay de por medio o no situaciones de estabilidad laboral reforzada, padres o madres cabezas de familia, personas en situación de discapacidad, los famosos prepensionados, etcétera. Cuando esos criterios, que ya de suyo muchas veces son suficientes para adoptar la decisión, se quedan cortos, de todas maneras, como resultado de los estudios técnicos que se hayan llevado a cabo, deberían poderse utilizar otros criterios objetivos que acompañen la adopción de ese tipo de decisiones. Esas situaciones de estabilidad laboral reforzada las vemos reflejadas también, tercero y con eso termino, en la aplicación de una causal de retiro que parecería sencilla, pero se ha vuelto algo compleja, que es la edad de retiro forzoso. Pareciera un automatismo, usted cumplió 70 años después de la ley 1821 de 2016 y de una debería producirse la desvinculación del empleo. Pues resulta que ahora la ecuación no es tan sencilla. La jurisprudencia constitucional exige que antes de adoptar la decisión de retiro basada en que se cumpla la edad fatídica, la entidad haga un verdadero proceso de acompañamiento del funcionario para establecer que después de quedar desvinculado del cargo no va a quedar colgado de la brocha, o sea que no se va a ver afectado su mínimo vital si, por ejemplo, no ha logrado consolidar el reconocimiento de una pensión de jubilación o de vejez. Entonces ahora resulta que por vía jurisprudencial se ha plagado de conceptos jurídicos indeterminados la forma de aplicar la causal de retiro de edad de retiro forzoso, porque la entidad está obligada, una vez constate que está próximo a cumplir los 70 años el funcionario, a revisar en qué situación se encuentra la actuación administrativa que debería haber empezado ya de cara al reconocimiento de una pensión de vejez o de jubilación. Debe además, según la jurisprudencia, la entidad revisar si la remuneración que percibe el funcionario es su único ingreso y además si su patrimonio le permite garantizar su congrua subsistencia. Variables, fíjense, absolutamente etéreas, gaseosas, porque no se… y en cuarto y último término, que esté relativamente próximo a cumplir, si es que no los ha reunido ya, los requisitos para acceder al reconocimiento de una pensión. Son puras nociones etéreas, diríamos flexibles, de textura abierta, que dejan a la entidad pues en una posición ciertamente de inseguridad, porque no se sabe cuándo le va a parecer al juez de tutela que hizo correctamente la tarea, si el periodo que hay que estimar plausible que le pueda faltar al funcionario para reunir los requisitos para acceder a la pensión son 2 meses o 2 años o 5, porque eso no lo precisan los desarrollos jurisprudenciales, lo que me lleva a insistir en la frase con la que arranqué. Lo que creo que que no se debería soslayar en ningún caso, es argumentar suficientemente la decisión, incluso en esos casos que parecían antes tan sencillos del retiro por el cumplimiento de la edad. La entidad debe darse la pela, para decirlo coloquialmente, de anticiparse a los argumentos que podría esgrimir el exfuncionario cuando no queda convencido de que la decisión de retiro del servicio fue fruto de un proceso de construcción de los argumentos que muy probablemente van a tener que ser esgrimidos para defender la legalidad del acto de retiro posteriormente en sede judicial. Argumentar no es echar carreta, argumentar en esta materia, fíjense que va de la mano con una adecuada planeación
de la gestión del recurso humano, con adopción de decisiones con base en criterios técnicos, más que en criterios simplistas de oportunidad, claro, con el importante matiz que formulaba en relación con los empleos de libre nombramiento y remoción. Gracias por la paciencia y por la atención. Muchas gracias, doctor Hugo Alberto Marín. Con esta intervención damos cierre a la jornada académica. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado agradece su participación en el evento Derecho Administrativo Laboral a la Carta. Los invitamos a seguir al tanto de todas las actividades de la comunidad jurídica del conocimiento. Síganos en Facebook y en Twitter en @agenciadefensaj y en YouTube y en LinkedIn como Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Muchas gracias y feliz día para todos.